Buenas, soy Elisa Morales, estudiante de la Universidad Abierta para Adultos, UAPA. En esta oportunidad, con base a la asignatura de taller de planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el enfoque por competencias, quiero compartir con ustedes el tema de estrategias de planificación según el MINER, el Ministerio de Educación de la República Dominicana. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: unidad de aprendizaje, unidades de aprendizaje, eje temático, proyectos de investigación y proyectos participativos de aula. Se entiende específicamente por unidad de aprendizaje. Según Escamilla de 1993, este autor nos plantea que la unidad de aprendizaje sirve para planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en un eje integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Entonces, para esto es importante seguir con unos pasos sencillos que nosotros debemos de tener pendiente. ¿Cuál es la función que tienen estas unidades de aprendizaje? Bueno, ellas nos ayudan a identificar o construir una situación de aprendizaje que contextualice, ¿verdad? O oriente el proceso de enseñanza-aprendizaje. También nos ayuda a seleccionar las competencias fundamentales en cuyo desarrollo se centrará el proceso de enseñanza y aprendizaje. También en el punto 3 tenemos que estas nos ayudan o tenemos que partir, ¿verdad?, de la construcción de redes conceptuales correspondientes desde las situaciones de aprendizaje. Hay que identificar las áreas curriculares que pueden integrarse siempre que esta integración se entienda como relaciones de conceptos a partir de las competencias escogidas. También necesitamos nosotros seleccionar las competencias específicas, los contenidos, los indicadores de logro y las distintas áreas curriculares asociadas a las áreas conceptuales. Hay que diseñar específicamente las actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. También tenemos que identificar y seleccionar los recursos necesarios para la implementación del plan diseñado y definir la duración aproximada de la unidad de aprendizaje. Esto es lo que nosotros tenemos dentro de la unidad de aprendizaje. Ahora vamos a hablarle un poquito acerca de lo que tiene que ver con el eje temático. ¿Qué es el eje temático? El eje temático es una línea imaginaria alrededor de la cual giran los componentes interrelacionados generando una estructura. Aquí se va a imaginar, ¿verdad? Esta línea es un proceso pedagógico abierto, el cual favorece la construcción de conocimientos desde los contextos, los saberes previos, las necesidades e intereses de los participantes. Dentro del eje temático también pueden abordarse en cada área curricular, desarrollando temas de forma independiente, se articula el qué, el cómo, el para qué de las acciones. Este parte de una realidad concreta a partir de la que se identifica y o diseña la situación de aprendizaje. El trabajo de este eje temático permite transformaciones en la práctica educativa y esta forma de aprender implica una perspectiva ética que posibilita tomar posiciones con autonomía ante los hechos, las situaciones, las informaciones y las concepciones de la realidad. ¿Cómo se puede seleccionar un eje temático? ¿Cómo tiene que ser? Bueno, tiene que ser central para más de una disciplina, es decir, que sea importante en más de una área curricular, ya que a partir de él se establecerán redes de relaciones con otros temas, con otros conceptos, con otras ideas o situaciones. El eje temático posibilitará la interrelación de la competencia y contenidos de forma lógica y coherente. Este es rico en posibles conexiones, tanto con el contexto como con los recursos disponibles. La construcción del conocimiento sucede conectando significados con otros,
aparte de de la conexión conceptual, la comprensión y el proceso de enseñanza y aprendizaje se facilitan al conectar con el contexto que rodea. Entonces, se tiene que tomar en cuenta los recursos con los cuales se disponen para poder llevar a cabo lo que tiene que ver con este tipo de planificación. Es interesante y accesible para los estudiantes. El tema debe ser atractivo, debe ser desafiante. Al mismo tiempo, tiene que ser abordado usando los conocimientos previos, las inquietudes y las curiosidades de los estudiantes. Tiene que ser interesante para el educador como para la educadora, porque cuando se selecciona un eje temático es deseable que éste motive a quien enseñe, es decir, le tiene que llamar la atención, le tiene que interesar, le tiene que gustar al docente que va a impartirlo. Entonces es importante, ¿verdad? Esas articulaciones antes de escrita para poder realizar todo lo que tiene que ver con el eje temático. El otro punto de estrategias de planificación son los proyectos de investigación. ¿Y qué son los proyectos de investigación? Bueno, pues estos favorecen la articulación de las áreas curriculares y desarrollan las competencias fundamentales y específicas. Esta estrategia es de carácter democrático porque otorga a estudiantes y a docentes la responsabilidad compartida de la misma, es decir, este proyecto de investigación forma parte tanto el estudiante como el docente y ambos comparten la misma responsabilidad. Es importante identificar preguntas respecto a los temas de los estudiantes con base a lo que ellos quieren investigar y guiarlos en ese proceso de búsqueda. Dentro de los procesos de investigación es importante identificar la identificación de un interés hacia un problema, un objeto o un hecho. Se va a partir desde un problema, en función del cual se diseñará la situación de aprendizaje del proyecto. También en el punto número 2 tenemos la formulación de preguntas sobre el mismo y la elaboración de una hipótesis sobre las preguntas planteadas. Esto tenemos nosotros que guiar a los estudiantes en ese punto. En el número 3 tenemos la observación, la búsqueda, análisis de la información, la consulta con expertos también, ahí vienen entrevistas y todo lo demás. Y por último, la comprobación de estas hipótesis y la elaboración de conclusiones y presentaciones de las mismas. Esto es lo que engloba todo lo que tiene que ver con un proyecto de investigación. Entonces, en cuanto al otro punto, son los proyectos participativos de aula. Estos constituyen una estrategia metodológica de investigación-acción que se desarrolla en el interior de la escuela. Participan de forma articulada la comunidad educativa en general. Aquí se incluyen a los padres, se incluyen a los tutores, todo lo que tiene que ver con la comunidad educativa. Deben estar establecidos en la propuesta curricular del PE, que es el proyecto, ¿verdad? El centro como tal. Entonces también tiene que ser como una estrategia para desarrollar los contenidos de las áreas del conocimiento y concretar el diseño curricular vigente. Esto es todo lo que engloba los proyectos participativos de aula. Los estudiantes son los protagonistas, sujetos a su propio aprendizaje, guiados por los docentes a través de una intención pedagógica. Aquí tenemos una intención pedagógica que se quiere lograr con este tipo de proyectos y pueden durar 2 a 3 meses y al finalizar la temática se puede iniciar otras seleccionadas anteriormente. Hay que tener en cuenta que hay aspectos que se deben de tomar en cuenta, que estos proyectos participativos de aula deben estar establecidos, como dije anteriormente, ¿verdad? Por el proyecto educativo del centro, por el PEC, que los estudiantes son los protagonistas, que suelen durar entre 2 y 3 meses, y los pasos es que hay que hacer un diagnóstico del contexto donde está ubicada la escuela, también hay que priorizar los problemas o las situaciones que más afectan, se identifica el diseño de la situación de aprendizaje partiendo del problema ya formulado, se le da un nombre al proyecto que ha de estar redactado en clave propositiva de compromiso individual y colectivo, especificando la transformación que requiere el problema, el cambio al que se aspira
inspira porque se busca que se haga un cambio con este tipo de proyectos, ¿verdad? Que se busque una mejora para los problemas. El verbo debe estar en presente subjuntivo de la primera persona del plural y debe incluir a todas las personas que son afectadas por ese problema. Hay que tener una justificación de la importancia de la investigación y del problema seleccionada. Se escribe lo que se conoce como, o se describe lo que se conoce como el problema, a quién o a quienes afecta o lo que desea conocer, los cambios deseables, los propósitos del proyecto participativo de aula, donde se incluyen las competencias fundamentales del currículo. Esto tiene una valoración, una dimensión valorativa y ética, dimensión científica, dimensión política y organizativa. Esto engloba muchísimo, se hacen preguntas también problematizadoras que deben dar lugar al abordaje del problema desde diferentes áreas del conocimiento. Así que se recoge la información y todo lo demás, se profundiza en el tema y se hace una propuesta de acción donde los estudiantes y toda la comunidad educativa van a accionar. Esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que esto le haya servido para tener una idea de en qué consisten las estrategias de planificación con base al Ministerio de Educación. Gracias.